Todas las grandes ciudades ocultan secretos oscuros, pero algunos son más aterradores que otros. Hoy nos adentraremos en un abismo donde la vida se vende en jaulas oxidadas y la muerte tiene precio. Estamos en Yakarta, la capital de Indonesia. Entre el caos del tráfico y los imponentes rascacielos se oculta un mercado que pocos se atreven a mencionar, un infierno donde miles de animales esperan su destino en la miseria. Hoy nos adentraremos en este lugar prohibido para desenmascarar una industria de 20.000 millones de dólares que está destruyendo la biodiversidad de uno de los países con más fauna del planeta. Acompáñame a descubrir el mercado del infierno. Nos encontramos en el mercado de Jatinegara. Este es uno de los 20 mercados de animales que podemos encontrar en la ciudad y os aviso de antemano que vamos a ver cosas muy feas. Pero de todas maneras voy a poner muy buena cara para no llamar la atención. Pensad que este lugar, aunque esté en mitad de la ciudad y a ojos de todo el mundo, es ilegal muchas de las cosas que venden. Así que vamos en plan turistas para no llamar la atención. Vamos a ver qué podemos encontrar. En este mercado se venden todo tipo de animales, reptiles, felinos, aves, es igual. Aquí hay cualquier cosa que la gente quiera comprar. Esto que tenemos aquí son geckos tokai, que son lagartos que se han puesto muy de moda como mascota, pero aquí no valen prácticamente nada, son súper baratos y los tienen en unas condiciones deplorables. De hecho están deshidratados y se deben morir a puñados, pero como el precio, pues como digo, no vale prácticamente nada, no les importa. También se exportan mucho a China y a estos países porque se utilizan en medicina tradicional. Y aquí tenemos monitores de agua que los tienen pues en una botella, simplemente. Sorry, this one? How much? 100,000. 100,000. Son unos 7 euros más o menos. Y estos animales ya os digo que se mueren rápido, porque en una botella no duran demasiado. Y aquí, como veis, pues tienen pitones reticuladas. La verdad que da bastante lástima, Estos animales aquí no van a durar demasiado. Esto que tenemos aquí son zorros voladores, murciélagos, y es muy interesante, aunque es triste, porque se venden para comerlos, porque en la medicina china se cree que curan el asma, que tienen propiedades curativas. Y lógicamente pues se les cortan las alas, se les putea para que no se puedan mover, y hay uno que prácticamente está muerto, está colgado solo de una pata, y aquí los tienen. Me ha dicho que son 300.000. 300.000. 300.000 rupias son unos 15 euros, no llega, así que muy barato. Como veis tienen gatos también y este pobrecito está en unas condiciones lamentables. Tiene una infección en los ojos brutal y este animal no va a durar mucho. Además, ¿quién lo va a comprar? Nadie va a comprar este gato. Está prácticamente de camino a la muerte. Y ahí tiene un cachorro que, en fin, va a durar también lo que va a durar, ya os lo digo yo. How much the cat? The big one. One big one? How much? 500.000 rupias. This expensive. This one expensive, ¿no? Este es un gato tipo bengalí. Me ha dicho que es 1.000.000 de rupias. 58 euros, no llega a 60 euros. Así que bastante barato. A ver, obviamente para el nivel de vida de aquí es un poquito caro, pero asequible perfectamente. Es una civeta. A ver. Esto es una civeta. Y esta es muy famosa, es una putada, porque con la caca de este animal se hace un café muy famoso, ¿no? Coffee, ¿no? White coffee. Bueno, se hace café y las tienen para eso básicamente y también la palman como si nada. How much? This one? 1 million. Unos 55 euros aproximadamente. La verdad que está chulísima, pero molaría que fuera en libertad. Ahí tienen uno chiquitito. La verdad que es impresionante, Kalimantan. Me dice que esta viene de Borneo. Esto es algo que hemos de entender, es que los animales que llegan aquí no están criados en cautividad. O sea, este animal lo han cogido, como dice él, de Borneo y lo han traído hasta aquí los traficantes y bueno, pues lo venden en el mercado. Y es una putada porque se están cargando el ecosistema. Pero ahí lo tenéis. Qué bonita eres, tía, qué bonita eres. Eres muy bonita. ¿Monkey? Monkey, how much? 5 million? 5 million son unos 200 euros. 200 euros los monos. Me lo está vendiendo muy caro, Esto no es el precio que venden a los locales. Pero, wow. Where from? ¿Kalimantan? Bali. ¿Bali? Vale, vienen de Bali. Como veis, tienen un miedo que te cagas a todos los humanos. Y es bastante jodido. El tema es que el tema de que estos animales se vendan como mascota
es también un poco ignorancia, porque no son buenas mascotas. Aunque le quiten los dientes, este animal cuando crezca es peligroso, digamos, o sea, te puede meter un mordisco, no es una mascota, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces lo que acaba pasando es que se quedan atados en un sitio y ya está, y ahí se quedan, ¿sabes? Y es jodido, pero es la realidad. Otra cosa interesante sobre este mercado es que no solo hay animales autóctonos, que es la mayoría, sino que también tienen importados. De hecho, este lagarto que veis aquí es australiano, o sea, este animal o lo han criado en cautividad o lo han traído directamente desde allí. Como veis, muchos de los animales están ya prácticamente muertos, están agonizando, pero ya os digo que les da absolutamente igual porque los van reemplazando, es decir, si se venden, pues se venden, y si no, pues se mueren, o sea, sin más. Ya veis que está lleno de animales que están medio muertos y en unas condiciones bastante duras, o sea, fijaos, no son condiciones. Pensad además que estamos como a 30 grados con una humedad increíble y aquí todos los animales están en las mismas condiciones, o sea, fijaos en esto. ¿Cuánto creéis vosotros que dura un animal como este en esa bolsa? Pero esta es la realidad de gran parte de Asia. Esto es especialmente horrible porque tienen búhos, como podéis ver. Estos animales son nocturnos, prácticamente durante el día no salen, están escondidos. La luz les perjudica los ojos, muchos se quedan ciegos. Si alguien no los compra pronto, seguramente se mueran, en cuestión de días, semanas, y los van reemplazando. Es triste, pero como digo, es una realidad. Pensad que en este país hay muchísima gente que vive en el umbral de pobreza y se ganan la vida sacando estos animales de la naturaleza y vendiéndolos aquí. Para ellos es totalmente normal, pero es bastante jodido, la verdad. Esto que hemos visto hasta ahora es el mercado exterior, digamos, lo que está a la vista de cualquier coche que pase. Como veis, van pasando motos. Ahora estamos entrando en la calle, que está un poquito más escondida, por así decirlo, y aquí tienen pues muchísimos más. Vamos a ver qué encontramos. Nos encontramos en una zona donde solo tienen aves, y eso es porque estos animales en Indonesia están considerados símbolos de estatus. Es muy común que todas las familias tengan al menos un pájaro en su casa. Si pensamos que en la ciudad de Yakarta viven unos 10 millones de personas, imaginaos la cantidad de pájaros en cautividad que hay. Aquí podemos encontrar todo tipo de especies y algunas de ellas amenazadas y muy exóticas, pero al igual que en el resto de mercados, se venden con total tranquilidad. Hay un proverbio de la isla de Java que dice que todo hombre exitoso debe tener a lo largo de su vida 5 cosas: una casa, una mujer, un medio de transporte, una daga y un pájaro. Y eso ha llegado hasta el día de hoy y se sigue manteniendo. Cuanto más exótico es el pájaro, cuanto más bonito es, más estatus tiene la familia que lo posee. Así que aquí se compran pájaros a diario. Madre mía, la cantidad de gusanos que hay aquí para alimentar a todos los pájaros que tienen aquí dentro. La cantidad de especies que podemos encontrar aquí es abrumadora. Estoy alucinando. Es que no hay dos pájaros iguales, son todos distintos. Este vale 400.000, o sea, 20 euros. Realmente no es muy caro, algo más de 20 euros. Pero realmente aquí hay aves que llegan a costar tranquilamente hasta $400, que es una barbaridad. Lógicamente esos pájaros los compra gente que tiene muchísimo dinero. Los más asequibles son los agaporni, que son los pájaros del amor que viven en pareja y que los importan de Taiwán. Pero los más codiciados son los Murai Medan de Sumatra, que es un pájaro con el pecho amarillo y la cola larga. Vamos a ver si vemos alguno. Pues aquí lo tenemos, después de preguntar, parecía que no nos lo querían decir, pero este es el pájaro más codiciado probablemente que podemos encontrar en Indonesia. Cuesta 7 millones, unos 500 euros, lo que os venía diciendo. Y eso es porque es una especie bastante amenazada de Sumatra y es un pájaro precioso, la verdad. O sea, la persona que compre este pájaro realmente es porque pues, tiene muchísimo dinero y quiere demostrarlo. Fijaos lo fácil que es que te enseñen un animal que no se puede vender, que está en peligro de extinción, incluso yendo con la cámara. Simplemente hemos tenido que preguntar a un par de personas y enseguida nos han subido aquí y nos lo han enseñado. Y eso es porque saben que la policía no hace absolutamente nada. Esos son los mercados en Asia. Si no se hace nada, se va a acabar con todos estos animales porque solo en esa tienda tenían un montón de esos pájaros. Es verdaderamente horrible. Las condiciones en las que tienen los animales son pésimas y ya no solo porque los tengan al aire libre, sino porque están todos mezclados, se juntan las heces. Y eso supone un problema, dos problemas. Primero, que los animales se pueden morir muy fácilmente y se mueren porque cogen infecciones, pero luego también es un problema de salud pública, porque las zoonosis, es decir, las enfermedades que luego se pueden pasar al ser humano, aquí son súper fácil que se produzcan. Los virus mutan con facilidad, de ahí tuvimos una experiencia cercana hace poco con el COVID. Pues aquí puede suceder lo mismo, de estos mercados pueden surgir cantidad de virus
y esto está pues sin ningún tipo de control. Y esta es la triste realidad de este mercado. Tenéis dos monos, uno de ellos ya muerto dentro de la jaula, les da absolutamente igual, con otro mono dentro, y pensad que tienen la edad mental de un niño de 4 años, o sea que estos animales entienden las cosas. Y ahí lo veis, pues aferrado al cadáver de ese mono. Y esto es lo que son estos animales, mercancía pura. Si los compran, los venden, si se mueren, se reemplazan por otro y ya está. Esto es lo que vale la vida aquí. Esto es tristísimo, porque estos animales son muy inteligentes y los venden como si nada. De hecho, se tienen como mascota, ¿eh? No os penséis que... Y les arrancan los dientes, los tienen puteadísimos. De hecho, los incisivos, que son los dientes, digamos, con los que pueden hacer más daño a estos animales, se los han quitado. A ver si sois capaces de verlo. Pero no los tienen, ¿lo veis? Tiene una dentadura como de un humano. Fíjate este mono, tío. Si esto tendrá días, ¿no? Seguramente os estaréis preguntando si esto es legal, y la realidad es que no. La ley indonesia contempla que el tráfico de animales es ilegal, pero las penas realmente son irrisorias, porque creo que la máxima es de 5 años de prisión y de 7.000 dólares, así que con lo que gana esta gente eso es de risa. Además, como veis, esto está a mitad de la calle y la policía pasa por aquí y no les importa absolutamente nada, así que es una realidad con la que se convive y se acepta. Muchas asociaciones animalistas han intentado acabar con esto, pero realmente no se ha conseguido nada y sigue sucediendo. Realmente lo que hemos visto hasta ahora es la punta del iceberg, porque lo que vemos aquí son animales exóticos, es cierto, pero los verdaderamente exóticos y codiciados y más caros, como orangutanes y todo este tipo de animales, están en las trastiendas o en otras casas. Si aquí no está el animal que quieres, basta con que le preguntes a algún tendero y él te lo conseguirá, os lo aseguro. Aquí hay lo que saben que pueden vender, a pesar de que son muy exóticos, sin problema. La realidad es que si el gobierno no termina por hacer algo y acaba con este tipo de mercados, la biodiversidad de Indonesia y la de Asia en general se va a ver seriamente mermada. De hecho, ya lo está. Pero como veis, aquí se venden miles y miles de animales todos los días y no pasa nada. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Recordad que somos el tiempo que nos queda, así que disfrutad y sed felices y nos vemos muy pronto en una nueva aventura.